¿Qué es lo que un pueblo católico creyente, un pueblo cristiano, espera de sus gobernantes? Del rey, del emperador, del presidente de una república, del gobernador, de un delegado, de un director. ¿Qué es lo que un gobernante de un pueblo creyente y católico debe considerar para gobernar como Dios manda? Y de eso hablaremos hoy, y tendré el gusto de conversar con el cardenal Felipe Arizmendi sobre este tema. Gracias por estar con nosotros, les saludo con afecto. Gracias por el favor de su atención. Pues sí, hoy hablaremos de esto en un momento coyuntural para nuestro país, porque a partir del 1 de octubre estrenamos presidente en México y también gobernadores y alcaldes y muchos cargos políticos que han resultado de las pasadas elecciones. ¿Ha pensado usted qué espera de estos nuevos gobernantes a partir de que usted es un creyente en Jesucristo o es un católico romano? ¿Y qué es lo que estos gobernantes deben considerar a partir de la fe de este pueblo? Pues que es una fe que ya lleva nada más medio milenio. Qué gusto tener hoy con nosotros a un muy buen obispo, a un muy buen cardenal y a un muy buen hombre visionario de la política. Me refiero al cardenal Felipe Arizmendi. Gracias, don Felipe, bienvenido. Roberto, agradecido como siempre, tan amable. El agradecido soy yo. Usted creo que se las tuvo que liar allá en Chiapas cuando anduvo por allá, con un pueblo muy creyente y con autoridades. ¿Cómo les fue? Tuve de todo. Desde gobernadores nada creyentes, al contrario, contrarios. Don Patrocinio, como gentes que se consideran católicos y otros no católicos. Pablo Salazar no es católico, pero llevamos buenas relaciones cuando las cosas pudieron orientarse bien. Pero hubo momentos de enfrentamiento tal cual. Hubo momentos también de mucha desconfianza de uno de ellos, muy católico, pero muy desconfiado de mí. Fue difícil. Entonces, de todo. También con el movimiento zapatista y también con presidentes o presidentas municipales. En fin, es muy múltiple experiencia. Ya ve usted a qué me refería cuando dije que es un hombre que tiene gran experiencia en el trato con la política. He pensado a veces, Eminencia, en Poncio Pilato y lo difícil que ha de haber sido para este hombre gobernar una región bajo la ocupación romana, pero negociando todo el tiempo con autoridades judías religiosas. No ha de haber sido fácil para él. Desde luego que no, pero Poncio Pilato tenía otros intereses también, políticos y económicos. Y de eso hay que superarlo. Tomarlo en cuenta históricamente, así es como también tantas autoridades, desde emperadores romanos o egipcios o griegos, o también aquí los emperadores aztecas, pues todo el mundo tiene pues muchos intereses también, tanto políticos, de poder, de ambición de poder, de dominio, como económicos o de otra índole. Entonces no es fácil gobernar. Como para nosotros también, obispos, no es fácil presidir una comunidad, una diócesis, no es fácil. Hay tantas voces, tantas personas, que no es fácil, pero vamos buscando y aprendiendo la experiencia y escuchando a muchas personas, pues podemos ir encontrando mejores caminos. Hace 100 años el pueblo creyente se levantó en armas, en Jalisco, porque esperaba de su gobierno otra cosa, menos ser perseguido por su fe. Y esa historia ya quedó escrita en México. ¿Qué espera entonces un pueblo católico de sus gobernantes? Mire, yo quizás sea muy pretencioso, pero no quiero hablar solamente en nombre de los católicos o en nombre de los creyentes evangélicos protestantes, sino quisiera hablar en nombre pues de la fe, pero también de la experiencia y en nombre de tantas personas que sí esperan algo de las autoridades en cualquier nivel. La presidencia de la República, los tribunales judiciales, el poder legislativo,
desde allá en mi pueblito, el delegado municipal, el comisariado ejidal, el de bienes comunales, el presidente municipal, etcétera, ¿no? ¿Qué esperamos? Yo diría una primera cosa, que sean humildes, humildes. Salomón, el gran rey, le dijo a Dios: Señor, dame sabiduría para que pueda yo gobernar ese tu pueblo. Y sabiduría significa: yo no valgo demasiado, me han confiado la responsabilidad. Entonces, no que mi palabra es la ley, por favor. No porque lo que yo decido tiene que hacerse, no le cambia ni una coma. Hay que ser humildes. No sabemos todo. Hay que escuchar, tener un buen equipo de asesores que nos ayuden a ver la realidad y ver opciones para tomar. Entonces, la primera petición que yo les haría: sean humildes y sencillos. Porque no porque uno tenga un cargo, ya por eso. Yo soy cardenal y le pido a Dios que me haga humilde. No porque tenga un cargo importante en la iglesia, pues yo me crea más que los demás. Yo soy hijo de unos campesinos, mi pueblo es muy sencillo, Chiltepec, y le pido a Dios que no me crea yo más de lo que soy. Entonces pedimos a nuestros gobernantes que recuerden: son pueblo, son venidos de un pueblo, elegidos por un pueblo, pero también son seres humanos. No digamos: yo no tengo ninguna corrupción, ningún defecto, ninguna falla, yo soy súper inteligente. No, por favor. Que le pidan mucho a Dios humildad y sabiduría. He pensado también en Juan el Bautista, que se metió con la moral de Herodes. ¿Qué tan lícito es, eminencia? Mire, en el caso de Juan el Bautista lo comprendo, porque Herodes es un gobernante no judío, de ascendencia asmonea, que está pretendiendo reinar sobre una región de un pueblo creyente judío, teocéntrico además, y que entre la constitución de ese pueblo o los 10 mandamientos, el decálogo, hay uno que dice: no fornicarás, y otro: no desearás a la mujer de tu prójimo. Y el gobernante Herodes había caído en ambos, transgrediendo ambos mandamientos. Comprendo que por esto el Bautista se lo reclamó. Si vas a gobernar a un pueblo creyente, compórtate según nuestras creencias. Bueno, aquí nuestras autoridades no son solamente para los creyentes, son para todos. Ajá. Pero cuando hay que enfrentarse, pues hay que hacerlo. En alguna ocasión tuve oportunidad de estar en Los Pinos con el presidente entonces, Ernesto Zedillo, y él había hecho una declaración en la televisión, y él dijo: ya se acabó el problema del campo, ya no hay problema en el campo. Y una reunión, por algún motivo que tuvimos varios obispos con él, le dije: señor presidente, con todo respeto, que no lo hagan quedar mal sus asesores. Usted ha dicho que no hay problema del campo, y si hay problema del campo, aquello más allá. Entonces, a veces hay que ayudar a decir para que vean la realidad, porque a veces los endiosan, o sus asesores, para no quedar mal a ellos mismos, les dicen: todo va bien, y no es cierto. A veces en las mañaneras por aquí se dice: todo está bien, y no es cierto. En alguna ocasión fue la secretaria de Seguridad a hablar con los obispos en la asamblea, y nos decía los datos: ya hemos bajado los altos índices de criminalidad, etcétera, etcétera. Yo pedí la palabra: qué bueno, sigan adelante luchando contra el crimen, pero nosotros tenemos otros datos. Tenemos otros datos. Si quieren los escuchamos, los platicamos. Es decir, ayudarles a que vean que no todo está bien, que hay cosas que no están correctas, que no están bien. Y sobre todo para defender la verdad y la justicia de los demás. Sí, quiero volver a lo de Herodes, porque pienso que Juan el Bautista quiso reclamarle algo que, como que reclamárselo a un gobernante es un poco perder el tiempo. O sea, condúcete con moral. ¿Qué le podemos pedir a un gobernante? Seguridad, estabilidad, libertad. Mira, ya que duerma con quien duerma, es como perder el tiempo, ¿no? hay muchas cosas que obviamente pedir. Mi parte final de mi intervención quisiera ver qué podemos aportar, qué debemos aportar, y no solamente pedir y exigir. Bueno. Pero ahorita, por ejemplo, con el gobernador anterior aquí en el Estado de México, nos reunimos una vez los obispos y le dijimos: oiga, está pasando esta cosa más allá, la extorsión, la tala de montes, etcétera, etcétera. A ver qué pueden hacer, y sí se logra algo. Sí se logró que sí mandaran más ejército, mandaran más Guardia Nacional de cuando en cuando, aunque no ha sido la solución total, pero algo que puedan hacer. Entonces tenemos que hablar, hacerles ver las necesidades de la comunidad, para que ellos puedan, pues, hacer lo que les corresponde. Claro, si hubieran casos de mayor de moralidad, de corrupción
o de cuestiones de sexualidad o de exceso de alcohol, etcétera, pues con más razón hay que hacerlo. Así. Pero el Señor Jesús ha dicho, primero habla a solas, no lo luego en los medios. Habla a solas. No te hace caso, vayan 2 o 3. Y si no hace caso y está dañando a la comunidad, decirlo a la comunidad. Pero el diálogo personal es fundamental, fundamental. Nosotros hemos pedido hablar con autoridades de diferentes niveles. Yo estando allá en Chiapas, pedir hablar con el gobernador. La mayoría accedían pronto, otros ya no querían hablar conmigo porque les íbamos a decir algunas cosas también. Entonces sí hay que tener la audacia, con la gracia de Dios y con la humildad suficiente, de decir, oiga, cuidado, esto no está beneficiando a usted ni está beneficiando al pueblo. Hay que pedir a Dios que nos dé la audacia de poderlo hacer. No tener miedo, aunque a mí con el tiempo el mismo gobernador me estaba pues mandando policía, estaban examinando mis medios, todo era controlado. Pero bueno, se expone a uno a eso, aunque con el tiempo sale la verdad y la justicia. ¿Eso le ocurrió en Chiapas? Sí. Ajá. ¿Está usted muy supervisado por las autoridades? Sí, yo me daba cuenta que me andaban vigilando, me andaban cuidando. Ajá. ¿Qué temían de un obispo? Pensaban que yo fuera colaborador de narcotraficantes, ¿Sí? que yo fuera colaborador de los que estaban extorsionando a los migrantes, que yo también estaba teniendo que ver con levantar un movimiento armado contra el gobierno. Cosas absurdas, pero sus asesores le hacían ver eso. Yo intenté hablar varias veces, no quería hablar conmigo, hasta que el arzobispo nos intercedió, insistió, y, oiga, las cosas no son así, por favor. Usted comenzó por decirnos que espera un pueblo creyente de su gobernante humildad. Sí. Y en esto que usted está diciendo, supongo que un pueblo espera de sus gobernantes que los escuche. Así es. La humildad significa eso. Yo no sé todas las cosas, yo no puedo todo. Entonces yo necesito primero de Dios y segundo de mis colaboradores y escuchar a la gente. Porque alguien que se cree la gran cosa no escucha, oye si acaso, pero no escucha, es decir, no analiza, no toma en cuenta, no es capaz de cambiar. Por ejemplo, si es una iniciativa de ley, no dice, no le cambia ni una coma, por favor. Entonces, ¿para qué son los foros que están organizados, que no organizan? Es para escuchar. Y si hay alguna iniciativa que yo propuse y no está del todo bien, pues que la corrijan o que la cambien. Hay que ser humildes para decir, no todo lo que yo digo y propongo es correcto. Entonces, saber escuchar a la gente que vive en las situaciones y ser humildes para decir, me equivoqué, no acerté, pido perdón o vamos a cambiar mi propuesta. Yo en alguna ocasión, escuchando, también no tenemos esos niveles de escuchar en la iglesia, en el consejo pastoral. Yo hice algunas propuestas, pero la mayoría dijeron que no, y acepté lo que la mayoría dijo y salió todo muy bien. Saber escuchar también a la gente. No porque soy el obispo, yo tengo toda la verdad, por favor. Humildad y saber escuchar. Así es. Yo hago una pausa, porque tengo que escuchar a mi floor manager, mire, que me está haciendo así. Y regreso con más de qué espera un pueblo creyente de su gobernante. Y ahora que estamos a unos días de estrenar un nuevo gobierno, ¿qué esperamos de este nuevo gobierno? Si nuestra presidenta, pues ya prácticamente en funciones, es humilde, si ella está dispuesta a escuchar, tal vez este es un primer mensaje que con respeto le enviaremos. ¿Qué esperamos de ellos? Vuelvo con esto. Continuamos, queridos amigos. Estoy conversando con su eminencia el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel. Él fue obispo de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Ahora es obispo emérito. Para satisfacción mía, para alegría mía, vive aquí, muy cerca, en Toluca. Y es pues obispo emérito, es cardenal todavía. ¿De qué edad, don Felipe? 84, por gracia de Dios.
por gracia de Dios, 84, ya no entraría usted al cónclave. Para nada. Ni para elegir, Afortunadamente. ni para ser elegido. No, mucho menos. Su eminencia, el cardenal Arizmendi, y el tema de hoy, ¿qué espera un pueblo creyente de sus gobernantes? Humildad, ha dicho primero, capacidad de escucha, segunda. Le comentaba don Felipe hace un momento, un gobernante que no es capaz de asegurar libertad, seguridad, progreso, desarrollo económico, estabilidad, pues ya lo demás difícilmente lo va a poder arreglar. Así otorgue 1000 programas sociales. Si no hay seguridad, así otorgue 10,000 programas de beneficio. Si no hay libertad económica para producir, ya no hay de dónde sacar. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Qué esperamos de un nuevo gobierno? En días pasados, los obispos de Chiapas emitieron unos comunicados en que hablan precisamente de la destrucción de Chiapas por los grupos armados, exteriores a Chiapas, que han llegado de otras partes. Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana, etcétera, etcétera. Tanto así que la gente ha tenido que huir a Guatemala. Entonces, ¿cuál seguridad? Que nos digan, México está muy bien, muy contento, muy feliz. Por favor, que vivan con nosotros, que vivan con nuestro pueblo. Entonces, una prioridad que yo les pediría, atiéndanlo de seguridad. En alguna ocasión, hablando con autoridades locales aquí en el Estado de México, nos decían que la gente denuncie. Y yo decía, no esperen que denuncie, porque si denuncian es su sentencia de muerte. Tienen que buscar otros medios. Claro, ellos decían, por la ley no podemos proceder si no hay denuncia, cierto, pero pueden buscar otros medios, inteligencia, astucia, porque ellos son muy astutos. Entonces la seguridad es fundamental. En mi pueblo parece que no pasa nada, pero es porque todo el mundo paga la extorsión. Desde cigarros, huevos, las tortillas, de todo, materiales de construcción. ¿Quién manda ahí? No manda el gobierno constitucional, mandan estos grupos. Y esto es muy delicado. Tenemos una autoridad rebasada, o porque no pueden, no saben o no quieren, no sabemos por qué. Pero la seguridad es fundamental, porque ¿de qué me sirve a mí tener un negocito, una tortillería, si tengo que estar pagando y si no pago? ¿A cuántos han asesinado? ¿A cuántos han levantado o secuestrado? Esto es terrible. Entonces, ¿a quién le compete? Nosotros como iglesia tratamos de hacer lo posible. Yo he podido dialogar allá con los líderes criminales de mi pueblo y de la comunidad, pues hablándoles y diciéndoles, pero a nosotros no nos hacen mucho caso. Entonces tiene que haber alguien que les retenga en la maldad que están haciendo, están destruyendo. Allí en Chiapas, por ejemplo, están destruyendo lo que es el turismo, que es una fuente económica muy importante. Entonces, ¿quién va a ir con tanta inseguridad y con tanta violencia? Entonces, tiene sus repercusiones económicas para la comunidad. Si se ha dicho mucho en este sexenio que primero los pobres están sufriendo, aunque les den programas sociales. Son ayudas que les dan, qué bueno que se les dan, pero no con eso se quita la violencia y la inseguridad. Repito, en mi pueblo todo el mundo paga lo que quieran aquellos señores y por eso hay cierta paz, cierta tranquilidad. Entonces, una prioridad que yo les pediría a nuestras autoridades es, creyentes y no creyentes, de un partido o de otro, aquí no importa, lo importante es la seguridad, la tranquilidad de las personas. Es un criterio fundamental, una necesidad básica para poder vivir en paz. Es decir, un gobierno de cualquier país, es más, de cualquier planeta, no tendría por qué decidir él repartir dinero que se produjo a personas o a grupos que él considera que lo deben tener, sino dejar que la economía, que el mercado, que la producción se desarrolle por sí misma. Mire, y se reparte la producción, la riqueza, si es que la hubiera. ¿Así? Hay que discernir. Los programas sociales son buenos y son necesarios, pero tienen que discernir porque hay gente millonaria o gente que tiene muchos recursos y no es millonaria y está recibiendo esos recursos y no les hacen falta. Sí. ¿Y dónde van a dar? Es por una parte. Por otra, yo tengo parientes que tienen, por ejemplo, una taquería y ya no encuentran quién trabaje porque con lo que les dan cada 2 meses, ya con eso malviven, pero viven y no quieren trabajar. Entonces, cuidado, es cierto, se han promovido programas de desarrollo, de dar trabajo, dar empleo,
dar escuela, está bien, está perfecto, eso es perfectísimo, pero se tiene que cuidar y sobre todo lo más delicado, el no usar estos recursos de los programas sociales para comprar el voto de la gente. Eso es criminal, eso es vergonzoso, esto es de veras deprimente, porque eso es utilizar a la gente para que con el dinero, yo tengo personas que siempre fueron de un partido eternamente, y ahora les pregunté, ¿por qué votaste por otro? Porque son los que me dan dinero, parientes míos. Y esto sucedió en gran parte del país. El dinero compra el voto también. Entonces, muy cuidadoso, muy responsable de eso. Ayudar a los pobres, sí. A los pobres están, sí, obviamente, sí, los indigentes, los ancianos, los discapacitados. ¿verdad? Los discapacitados, los migrantes, los presos. Hay mucha gente muy pobre, muy necesitada, es cierto. Y hay que ver cómo se les puede ayudar. Los programas también, que sembrando árboles, que la escuela, las becas, está muy bien, pero cuidando de no utilizar a los pobres para beneficio personal. Ajá. No comprarlos para mi beneficio. Hace mucho tiempo, estando yo en Chiapas, tenía mi chofer, un indígena tzotzil, y él iba a todos los mítines de los diferentes partidos. Yo le decía, oiga, Juanito, pero si usted ni vota siquiera. Y me dijo, yo voy a ver qué me dan. A ver qué me dan, por favor. Sí, dar, ayudar, pero también saber discernir y que esto no quita el promover empleos, promover el trabajo, que es lo fundamental para poder erradicar. Porque un asistencialismo permanente no. Asistencia sí, pero no asistencialismo permanente. Hay que buscar después la promoción, para que las personas se valgan por sí mismos, la liberación de estructuras que son injustas y sobre todo el amor fraterno. Con el amor tenemos que salir adelante a pesar de todo. Tenemos en la iglesia a un patrono, a un santo patrono de los políticos y de los gobernantes. A ver que nos lo presente Marisa. Hola queridos amigos, les saludo con afecto, ya que hoy estamos hablando acerca de lo que espera un pueblo católico como lo es México de sus gobernantes. Les presento enseguida la hagiografía de Santo Tomás Moro, quien es el santo patrono de los políticos. El santo patrono de políticos y gobernantes, St. Thomas More, nació en Londres en 1478. Estudió leyes, literatura clásica y teología en Oxford y en Londres. En 1505 se casó con Jane Colt, con quien tuvo 4 hijos. Ella murió 6 años después, en 1511, y él estableció un segundo matrimonio con Alice Middleton, una viuda madre de una hija. Thomas siempre fue un esposo fiel y un padre cariñoso, comprometido en la educación académica, intelectual, moral y espiritual de sus hijos. En 1504, bajo el reinado de Enrique VII, fue elegido por primera vez como miembro del Parlamento inglés. Años después, el rey Enrique VIII lo confirmó en el cargo y además lo nombró representante de la corona en Londres, con lo que inició una brillante carrera en la administración pública. Como hombre de la confianza del rey, sirvió en diversas misiones diplomáticas y comerciales en Flandes y en el territorio de Francia. Por sus méritos fue nombrado miembro del Consejo de la Corona, juez presidente de un tribunal, vicetesorero y caballero. En 1516 escribió su afamado libro Utopía. En 1523 llegó a ser portavoz de la Cámara de los Comunes. En 1529, en un momento de crisis política y económica del país, el rey lo nombró canciller del reino, convirtiéndose así en el primer laico en ocupar el cargo, al que en 1532 se vio obligado a renunciar debido a las pretensiones del rey de asumir el control de la Iglesia en Inglaterra. En consecuencia, Enrique VIII ordenó encarcelarlo en la Torre de Londres, donde fue sometido a presiones psicológicas para que prestara juramento de fidelidad al rey.
pero él venció toda forma de presión fiel a sus principios, creencias y valores. Durante el proceso jurídico en su contra, él pronunció una apasionada apología de las propias convicciones sobre la indisolubilidad del matrimonio, el respeto del patrimonio jurídico inspirado en los valores cristianos y la libertad de la Iglesia ante el Estado. Condenado por un tribunal, murió decapitado el 6 de julio de 1535, a pesar de la alta estima en que siempre lo tuvieron tanto la corona como el pueblo de Inglaterra. Fue beatificado en 1886, canonizado como mártir en 1935 y declarado patrono de políticos y gobernantes por Juan Pablo II el 31 de octubre del año 2000. San Thomas More o Tomás Moro, pues sucedió algo parecido que a San Juan Bautista, ¿no? Por decirle al rey, mira, no vamos a aceptar que estés casándote a cada rato. Y eso que era amiguísimo del rey, nomás lo decapitaron. Sí, son los peligros a que uno se expone. Pero primero está la verdad y la justicia. Primero, más que la amistad o el compadrazgo. Eso, necesitamos más que los intereses personales. La verdad y la justicia están primero. Me sonó a profeta. Lo que dice la palabra de Dios, no yo, Felipe Arismendi. Yo soy un simple catequista, un simple repetidor de la palabra. ¿Lo puede repetir? Primero está, ¿qué? La verdad. La verdad y la justicia. Y la justicia requiere la verdad fundamentalmente. Don Felipe, con respecto a la libertad religiosa, que es un derecho humano fundamental, nadie nos lo da, por nacer lo tenemos, y que México es firmante de esa carta en la Organización de las Naciones Unidas, reconociendo la libertad religiosa como un derecho humano fundamental. ¿Qué esperamos de nuestros gobernantes en ese tema? Hemos avanzado, porque ya no estamos en la Constitución de 1917, que estaba vigente hasta 1992, que cuando se hizo el cambio constitucional. Entonces, se han mejorado muchas cosas. Antes se habían mejorado, pero sin las leyes o transgrediendo las leyes. Afortunadamente hubo un cambio constitucional. Vemos que se puede avanzar más. Afortunadamente a la Iglesia le reconoce, no solamente la Iglesia Católica, a las iglesias o los grupos religiosos tienen personalidad jurídica y esto es un avance muy notable. Sin embargo, todavía tenemos algunas restricciones. Por ejemplo, no tenemos mucha libertad de opinión. No tenemos muchas restricciones. Las respetamos, pero sí. Por ejemplo, en Chiapas estuvimos luchando mucho porque se nos permitiera tener emisoras católicas de radio. Los protestantes tenían cerca de 50 y nosotros, por cumplir con la ley, decían, la ley no lo permite. Yo estuve insistiendo mucho en Gobernación, en la Secretaría de Comunicaciones, denos permiso de tener una emisora católica. Hasta que me dijeron, la ley no lo permite. Pues señores, en Chiapas hasta esto, primero están las emisoras zapatistas, nadie les dice nada, los protestantes no les dicen nada, pues con su permiso o sin su permiso vamos a lanzar una emisora católica. Y hasta la fecha se siguen teniendo más, ya hay varias emisoras católicas. Es decir, hay momentos en que necesitamos más libertad también. No estamos haciendo daño, ni estamos haciendo negocio, sino tratar de difundir criterios como este programa de usted. Este programa de usted, pues cualquiera no le parecería muy correcto que en una televisora oficial de gobierno del Estado de México haya este programa. No faltan. Afortunadamente vamos saliendo ya de eso. Vamos saliendo de eso. Pero sí, más libertad en ese sentido. Y también saber escuchar. Nosotros como iglesia no andamos abicionando poder, ni dinero, ni beneficios. Cuando hablamos con un gobernante no es, oiga, regálame una casa, una camioneta. Oiga, está pasando esto. Sugerimos aquello más allá. Entonces, que ser tomados más en cuenta también. No que todo siga en lo oscurito como antes, sino poder más de la luz pública, como uno más, un mexicano más, somos tan mexicanos como cualquiera. Entonces podemos tener una palabra, no la última palabra. Cuando es palabra de Dios es otra cosa, pero sobre asuntos mundanos. Por ejemplo, ¿cómo tratar mejor a los migrantes? Cierto, Estados Unidos tiene que proteger sus fronteras, pero al mismo tiempo necesita a los migrantes. Entonces, ¿cómo combinar el que no le lleguen allá, como dice Trump, delincuentes, cierto? Pero ¿cómo poder colaborar y abrir? ¿Cómo defender empleos para que no tanta gente invada allá? Entonces nosotros podemos ayudar a pensar en cosas también. No tenemos las soluciones técnicas, pero la inquietud humana. ¿Cómo atender más a los presos, por ejemplo?
porque hay tanta inseguridad, tanta violencia. ¿Cómo atender más la cuestión de la casa común del clima, del calentamiento global? ¿Qué hacer para que en vez de tantos implementos fósiles que sigan contaminando, pasar a energías limpias, a otra naturaleza? Es decir, hay muchos elementos en los que podemos nosotros colaborar. Nosotros en Chiapas, por ejemplo, sí colaboramos formando cooperativas de trabajo. No solamente dar, sino formar cooperativas de trabajo para que exportaran, por ejemplo, café. En alguna ocasión me decía el embajador de Canadá, ¿qué puede hacer Canadá por Chiapas? Lo primero, si quieren ayudarnos con una ambulancia o lo que ustedes quieran, con todo gusto. Pero segundo, páguenos mejor precio de café. Y tercero, permitan que haya más trabajadores temporales con todos los papeles. Si Estados Unidos tiene una cuota muy reducida, Canadá tiene una cuota muy importante, que puedan dar permiso de ir a trabajar porque los necesitan, pero con todos los papeles. A Canadá. Y de Estados Unidos también. Como México también está abriendo más caminos para que la gente esté más legalmente en el país. Entonces, son caminos que hay que buscar. Es decir, defender al país, a la economía, a la seguridad, pero también ver otras gentes. Están huyendo de Cuba todavía, de Venezuela, de Centroamérica, de Honduras, etcétera, etcétera, y de otros países incluso asiáticos. Bueno, ¿por qué lo están haciendo? ¿Por turismo? No. ¿Por necesidad? Claro que sí. Para huir de situaciones que incluso de mexicanos, yo conozco gentes que han huido de México porque aquí están amenazados por la extorsión y por otras cosas. Todos sabemos de alguien. Así es. Sí, ya. Así Nos es. tenemos una reunión, nos encontramos en una boda, en un festejo, y en la mesa no falta alguien que diga, ya me extorsionaron, ya me buscaron, ya tuve que irme, o fulano ya se fue. Sí, así es. Tengo que hacer otra pausa, don Felipe. Hablemos más de esto, ¿no? Del asunto del clima. El Papa Francisco ha sido muy insistente en ello prácticamente desde el inicio de su pontificado. El cuidado de la casa común le ha llamado él, y nos hemos pasado ya 6 años, por poner un ejemplo, sin una sola energía limpia en México. ¿Eso esperamos ahora de nuestro nuevo gobierno? Por ejemplo, ¿no? Y vuelvo también sobre esto. Nuevamente le preguntaré a su eminencia si no hay resabios todavía de aquellos tiempos de persecución religiosa ya de hace un siglo, cuando hoy se piensa que un católico no puede hablar y no puede expresarse, se tiene que callar porque es católico, porque es cristiano, porque es creyente. Por ejemplo, en China, vuelvo con esto. Continuamos, queridos amigos. Estoy conversando con el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas y pues cardenal de la Iglesia Católica. Don Felipe, ¿qué hacemos con esos resabios? De que porque como una vez Benito Juárez fue presidente de este país y se aventó a la Iglesia encima, entonces ahora todos los gobernantes tienen que hacerlo. ¿Qué hacemos con esos resabios de que un señor comunicador que es católico, que es creyente, no puede estar hablando de eso públicamente? ¿Qué no entienden los gobernantes? Que la libertad religiosa está perfectamente expresada en los acuerdos diplomáticos entre la nación mexicana y la Santa Sede, y que tienen embajadores mutuamente acreditados. Bueno, sí, pero no hay acuerdos bilaterales aquí. Sí hay relaciones diplomáticas, pero nada más. Sí, eso es diferente a España, por ejemplo, donde tienen acuerdos ya entre la Santa Sede y el gobierno español. Aquí es otra situación diferente. Pero pues tenemos que luchar. Los bienes no se nos regalan, hay que luchar por ellos. Entonces necesitamos luchar por más libertad dentro de la justicia y de la verdad, y no violentar derechos de otras personas, porque no podemos decir, hago lo que quiero. No, señor. No. Nosotros, por ejemplo, nos ponemos a nosotros mismos unos límites, porque no podemos utilizar la fe, la religión, para fines partidistas. Nosotros mismos nos ponemos esos límites, y son convenientes ciertos límites. Ahora, obviamente, tenemos que seguir luchando por más libertades, pero libertad no significa hago lo que me dé la gana. No, hay un marco legal,
y también hay otras personas que tenemos que saber respetar. Sí, pero yo lo veo así, Eminencia. Mire, tengo acta de nacimiento, también tengo fe de bautismo. Voy a misa los domingos, también pago mis impuestos. Y tengo INE, CURP, opinión favorable del SAT y pasaporte. Entonces, no por ser un católico creyente, dejo de ser un ciudadano mexicano. Y no por ser un ciudadano mexicano, tengo que dejar de ser católico o ya no puedo expresarme. De un obispo lo entiendo muy bien. El obispo tiene una gran influencia en su grey. Y si les dice cuidado con este candidato, le van a hacer caso, ¿no? Pero esto sucede desde las amas de casa que se paran afuera de una clínica abortista a rezar el rosario, vienen y las detienen y se las llevan. ¿Eso esperamos de nuestros gobernantes? No, al contrario, sí, que se respete la libertad de expresión, Ajá. sí, pero obviamente sin invadir lo que no nos compete. Pero ustedes como laicos, no son clérigos, tienen que seguir luchando por esto. Y ahí tiene que haber desde a qué legisladores elegimos. Porque si ahora, si hace tiempo todos eran de un color, después ahí en Chiapas se hicieron verdes, ahora todos son morenos, pues eso es dejarse llevar por la corriente. Uno tiene que ser más crítico. A veces pedimos que hagan los gobiernos, pero yo también, ¿qué tengo que aportar a mi pueblo? ¿Qué tengo que aportar? Desde el nivel más sencillo hasta el más grande. En mi pueblo, por ejemplo, ahí había unos baches en las calles, la calle principal, y hablamos con el presidente municipal y pues por lo que sea no lo hacían. Entonces nos organizamos, los vecinos, nosotros aportamos y nosotros llenamos el bache, por decir un ejemplo. Lo invito aquí a mi cuadra, don Sí, Felipe. No, así es. lo invito un día. Es a nivel más inmediato. Si nosotros decíamos allá en Chiapas, hay estos problemas, hay mucha migración de los indígenas, bueno, vamos a promover cooperativas, es decir, hagamos lo que nos podemos y ayudarles a abrir mercados incluso europeos o internacionales, ¿no? No solamente pedir y estirar las manos, deme, no, ¿qué podemos aportar, qué podemos hacer? Pero también a otros niveles, si yo elegí a un diputado, a un senador a nivel local o federal, bueno, yo también, oiga, yo voté por ti por esto, Ajá. no estás cumpliendo. Entonces también nosotros tenemos que saber exigir y saber pedir, no solamente denme, concédanme, sino, oiga, esto está mal, o aquí falta aquello más allá. Por ejemplo, yo voy cada 8 días a mi pueblo, Chiltepec, y pasando el volcán, siempre nos encontramos o trailers o tortons cargados de madera. Alguna que otra será lícita, con permisos, porque están reforestando o son árboles enfermos. La inmensa mayoría son de los grupos armados, que ellos controlan. Duró más de un mes un tráiler cargado de trozo, ahí en Raíces, cerca del volcán de Toluca. Después, con el tiempo preguntándonos, ya me dijeron, no tenía permiso del grupo armado que domina la región y lo detuvieron ahí. Ya le quitaron, después de un mes, la madera, el tráiler sigue allí todavía, en fechas cercanas, porque hizo una cosa que no le permitieron los líderes armados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hacerles ver a nuestras autoridades, oiga, está pasando esto, a ver qué hacen. Pero el tráiler sigue ahí, usted lo Sí, dijo. está detenido, no por las autoridades de arriba, sino las autoridades armadas, que campean y que mandan. Entonces, ¿qué podemos hacer con las autoridades? Oiga, hacerles ver esto, está pasando esto, a ver qué hacen. Ustedes tienen obligación de controlar esto. Entonces, ayudar a la gente, a las autoridades, a que vean lo que está pasando. Pero también repito, sobre todo, ¿yo qué puedo aportar? ¿Yo qué puedo aportar? Un campesino, ¿qué puede aportar? No solamente quejarse de que hay arriba esto y lo otro ya. ¿Yo qué puedo aportar? En mi pueblo, por ejemplo, se organizaron 11 campesinos, gente muy sencilla, sin mucha escuela, para sembrar y también para exportar chile manzano. Hizo una pequeña organización y ya cada 8 días mandan un tráiler a Estados Unidos de chile manzano. Les pagan en dólares, les está yendo muy bien. Entonces su economía ha mejorado mucho. Pero son ellos, se han organizado. Uno solo no puede, sino juntos, ¿qué podemos hacer? Entonces no solamente esperar que el gobierno haga, hay que exigirles, orientarles, pero también yo qué aporto, qué puedo yo proponer, sea a nivel de mi pequeña comunidad, de mi barrio, de mi colonia, de mi pueblito, sea a nivel legislativo, qué podemos hacer, qué podemos promover. Sí, porque entonces simplemente seremos un pueblo gobernado, en lugar de tener a unas autoridades que fueron elegidas por nosotros. Así es. Sí. Eminencia, qué grato es hablar con usted siempre.
Gracias, Roberto. Yo me quedo con esto último, muy seriamente, y se lo propongo a usted que lo considere muy en serio. Ver qué nosotros podemos hacer, porque esperar que un gobernante haga todo, eso implica dejar de ser pueblo y perder identidad y estar esperando nada más con la mano extendida a ver qué nos da el gobernante en turno, y si no me da, me cambio al otro partido. ¿Cómo? Al naranja, al azul, todos son morenos ahora ya, como usted lo decía. ¿Tiene una conclusión? San Pablo dice que hagamos oración por nuestras autoridades. La oración tiene un poder increíble, aunque de momento no veamos los efectos. Orar mucho por nuestras autoridades, las que sean, y de cualquier nivel, desde mi pueblito, mi barrio, mi colonia, mi ciudad, mi estado, mi país y del mundo también. Orar mucho primero. Segundo, cuando podamos aportar alguna palabra. Y tercero, ser nosotros propositivos y dinámicos para nosotros mismos, hacer que podamos vivir mejor. Vivir mejor, eso depende también fundamentalmente de cada quien. Mi familia, mi calle, mi grupo, mi colonia, etcétera, que yo sea una parte activa y no pasiva de este pueblo. Tengo una pregunta más, en unos segundos. Vimos a dos candidatas que fueron corriendo a saludar al Papa, una tras otra. ¿Qué esperamos después de eso? O sea, ¿para qué fuiste a saludar al Papa? Ahora, ¿qué esperamos de ti? Bueno, porque fuiste a verlo pensando que íbamos a creer en ti porque lo veías. Una fue porque es creyente y está convencida de su fe. La otra, pues también porque reconoce la autoridad del Papa. Hubo intereses electoreros, puede ser, las dos. Eso no se desconoce. Seguro. No se fueron por la desconoce, bendición apostólica. pero también reconocen la autoridad moral del Papa. Ajá. Que el Papa está siendo una autoridad moral a nivel del mundo, no solamente a nivel de la Iglesia Católica. ¿Qué espero de ti después de que fuiste a buscarlo? Que seamos coherentes. Si quien quedó de presidenta dice que pues, ha leído algunas cosas del Papa, que siga leyendo completo y vea lo que el Papa nos dice, por ejemplo, de las energías limpias. Hay que dar un paso enorme ahí, y la seguridad del país. Nuevamente, gracias, don Felipe. Le aprecio mucho. Mutuamente, Roberto. Gracias. Y gracias a usted por el favor de su atención. Espero haberle servido y que las palabras del cardenal Felipe Arizmendi nos hagan reflexionar y recuperar no solo nuestra identidad como mexicanos, como pueblo creyente y católico, sino también nuestra dignidad. Muchas gracias. Dios le guarde.